como una introducción bastante rápida, ustedes recuerdan que el sistema tegumentario es lo que forma pues la cubierta más externa de nuestro cuerpo. Y también que, según la literatura, es el órgano más grande, ya que este ocupa del 15 al 20% de la masa de nuestro cuerpo. Y bueno, ya saben pues las funciones que tiene, que es como tiene función de barrera contra agentes físicos, químicos y todo lo que está del medio externo. Tenía una función para transmitir los impulsos sensitivos, tenía función endocrina, función en el sistema inmune, tenía también función en la regulación de temperatura y pérdida de agua, y etcétera. ¿Y cómo logra esto? Bueno, porque en la piel vamos a tener estratos y hay dos estratos principales, que son los que les voy a enseñar en las plaquitas. La que se conoce como epidermis y luego está la dermis propiamente. Entonces, ustedes siempre fíjense en el nombre de las palabras, de los órganos. Entonces, cuando vean epidermis es porque epi significa que está en la superficie, o sea, en lo de más arriba. Y se va a componer de 5 capas si estamos hablando de piel gruesa. Ok, ya vamos a ver eso más adelante. Pero las 5 capas que les pueden preguntar son estas, las que existen. Entonces, empecemos con la capa, el estrato basal. Entonces, el estrato basal va a ser, para que lo sepan, una sola capa de células, ¿ok? O sea, una sola capa de células de espesor. Y lo importante, es que tiene un citoplasma, estas células tienen muy poco citoplasma. Entonces, cuando ustedes lo vean en la plaquita, van a ver que es la capa que se tiñe más basófilo. Está como bien intensamente teñida. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta usar esta placa, ¿no? Vean, esta que está acá, que incluso la pueden diferenciar con el tejido que está abajo. Van a ver, que sería pues el estrato basal, ¿no? Este que está acá. Y como les dije, tiene una sola célula de espesor. Estas están situadas encima o sobre la membrana basal. Bueno, y otra cosa que les quería decir, que en esta capa basal es donde encontramos las células madre. Y de aquí se van a originar los queratinocitos, que son las típicas células que vamos a encontrar aquí en la piel. Queratinocitos. ¿Ok? Cito de célula y queratino, pues, porque producen queratina. Entonces, luego pasamos a la segunda, al estrato espinoso. El estrato espinoso, pues ya no solo es una célula, sino que son varias células de espesor. Y aquí vamos a ver que estos queratinocitos van a ser un poco más grandes que las que están en el estrato basal. Y se le dice espinoso por sus prolongaciones, ¿ok? Porque imagínense que es como que la célula está así y tiene estas prolongaciones, que lo hacen ver como espinoso, ¿no? Como que fueran espinas. Entonces, por eso es que este estrato se llama espinosito. ¿Qué otra cosa les quería mencionar? Que estos espinocitos están unidos entre sí por unas uniones, ¿ok? Se están comunicando. Y estas uniones que están acá son los desmosomas. Entonces, ustedes recuerdan de primera parcial cuando veamos la comunicación entre varias células. Bueno, estos son unidos por desmosomas. La cosa es que el engrosamiento que vemos en esta capa por estos desmosomas que están unidos se conoce como nodo de Bisocerro. No sé si lo escribí bien, pero así se conoce, nodo de Bisocerro, y es este engrosamiento. Bueno, eso es lo que hay que mencionar del estrato espinoso. Luego pasamos al granuloso. Igual, el nombre ya les orienta como, bueno, granuloso es porque la célula va a tener bastante gránulos, ¿ok? Y bueno, serían como de unas 3 a 5 células de espesor. Y, como les dije, van a estar los gránulos. Esas células van a tener gránulos. ¿Pero de qué? De la queratohialina. ¿Ok? Y otra cosa que les quería decir, como poseen estos gránulos de secreción, esto es lo que le va a conferir a la capa que sea incluso más basófila. Y nuevamente le puedo poner esta imagen.
Vean acá, o sea, a simple vista se ve que esta es la que está bastante teñida, como bien intensa. Entonces, aquí inmediatamente ya sabemos qué hacer el estrato granuloso. Si se llegaran a señalar en su examen, dudo que le señalen, por ejemplo, el estrato espinoso, ¿no? Pero el que se ve bastante notorio es este mismo, este granuloso. Porque como les digo, por estos mismos gránulos van a ver que tiene una intensa basofilia. Y bueno, ahora, ¿qué pasa con este estrato que sigue? Con el lúcido. El estrato lúcido lo vamos a encontrar únicamente en la piel gruesa, no en la piel delgada. Y este básicamente se dice que es estrato lúcido porque tiene un aspecto refringente. ¿Ok? O por así decirlo, ustedes lo van a ver blanco, como que no hubiera nada. Pero realmente sí hay células. Y yo les decía, por ejemplo, en la práctica, que donde vemos piel gruesa, en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Entonces ahí es donde nosotros vamos a encontrar este estrato lúcido. Y ustedes mismos pueden ver sus manos o si pueden las plantas de sus pies y van a ver que está como, a diferencia del resto de su cuerpo, son como las que casi siempre están menos pigmentadas, o sea, más blancos. Y la última, pues, es el estrato córneo. Y en el estrato córneo, pues las células ya han perdido todo lo que son sus organelos y su núcleo. Y es por así decirlo, la última capa donde llegan estos queratinocitos. Y es una de las características morfológicas con las que ustedes van a distinguir la piel gruesa con la piel delgada. No es tanto la ausencia de este estrato lúcido, sino que es qué tan grueso está el estrato córneo. Entonces, nuevamente, vamos a buscar una placa. Bueno, acá, por ejemplo, vean esta porción de acá. Aquí es obvio que estamos hablando de epidermis. Entonces, si nosotros venimos desde lo más interno, ven que aquí donde está esa separación de este tejido conectivo con esas células de acá, vemos ese como contraste. Entonces, siempre la primera capa va a ser, ¿qué estrato sería este? Estrato basal, Sí, porque está cerca de la membrana basal. Encima de este, ¿qué estrato sería? el espinoso, Exacto. Y este que está bien basófilo, el granuloso, muy bien. Y pueden ustedes notar que aquí está como este cachito de que pueden ver, pero ese es el estrato lúcido. Y vean lo gruesa que se ve este estrato córneo. Entonces, automáticamente ustedes ven un estrato así de grueso y dicen, ah, bueno, es piel gruesa. Ahora vean este de acá. A lo mejor que está un poco más alejado. Bueno, este también contaría como piel gruesa. Aunque está un poco pálido acá, vean que el estrato está como bastante prominente, el estrato córneo. No sé, creo que no tengo de piel delgada. No, no la agregué. Bueno, ahí voy a buscar una capa una placa de piel delgada. Pero vamos a pasar a lo siguiente, a la dermis. En la dermis, nosotros vamos a encontrar lo que conocen como papilas y crestas. Las papilas son evaginaciones del tejido conectivo. O sea, la evaginación ustedes la van a ver como así. Sin embargo, las crestas, estas crestas epidérmicas, más bien se hunden hacia la dermis. ¿Ok? Las crestas más bien son estas cosas que están hacia abajo, son las crestas. Sin embargo, si son evaginaciones, se llaman papilas. Quiero que sepan eso. Y que estas mismas crestas son las que van a contener o van a formar los dermatoglifos. Que si ustedes lo habían visto en su práctica, básicamente son las que se conocen como las huellas dactilares, que nos dan un patrón único en cada individuo. Pero las capas de la dermis son la dermis papilar y la dermis reticular. ¿Y cuáles son las diferencias de estas? Bueno, la dermis papilar es un tejido conectivo laxo-areolar y la dermis reticular es un tejido conectivo denso irregular.
¿De qué está compuesta la dermis papilar? Si les llegaran a preguntar, por ejemplo, va a estar compuesta de colágeno tipo 1 y tipo 3. Y en la dermis reticular vamos a también contener colágeno tipo 1, pero también vamos a tener las fibras elásticas. Que estas fibras elásticas son como bastante ásperas y estas van a formar algo conocido como las líneas de Langer. Que estas básicamente es como que indican dónde va a ir creciendo el tejido, ya sea para operaciones o bueno, para cirugías más que todo. Entonces, vean esta placa de acá. Todo esto que ya habíamos visto es la epidermis. Entonces, lo que está abajo de la epidermis va a ser la dermis. Siempre recuerden que la dermis reticular es mucho más gruesa que la dermis papilar. La dermis papilar es esta parte que estamos viendo por debajo de la epidermis, ¿no? O sea, debajo de esta membrana basal, para acá, todo va a ser dermis. Entonces, aquí donde podemos ver estas papilas, va a ser la dermis papilar. Y todo esto que está acá es la dermis reticular. Que en la dermis reticular, pues es donde encontrábamos la glándula. Bueno, vamos a ver algunas glándulas que vamos a encontrar aquí. Y debajo de la dermis, se pueden encontrar ciertas cosas, como varias cositas. Aquí vamos a encontrar el panículo adiposo, que el panículo adiposo también se le puede conocer como hipodermis. O sea, solo que se conoce como hipodermis cuando el panículo adiposo se le agrega el tejido conectivo laxo-areolar. Entonces, le podemos decir como de qué está compuesta la hipodermis, y si le ponen dos líneas, es el panículo adiposo y el tejido conectivo laxo-areolar asociado a este panículo adiposo. Que ustedes tal vez saben, ¿no? Que sirve como de almacenamiento de energía y aislante térmico. Bueno, deberían saberlo, porque fue de primer parcial. ¿Qué otras cosas podemos encontrar debajo de la dermis? También las células de músculo liso. Y estas células de músculo liso van a formar los músculos erectores del pelo. O como por ejemplo, una situación típica, cuando se pone la piel de gallina, ya sea por condiciones de la temperatura o por miedo, ¿no? Reacciones de temor. Y lo último son células de músculo estriado, que a esto también se le conoce como panículo carnoso. Que esto más que todo es algo vestigial, ¿ok? Pero se conserva en lo que era cuello, cara y en el cuero cabelludo, formando el platisma. Tal vez lo recuerdan de sus clases de macro. Bueno, un repaso rápido entonces. Siempre un tip que les puede ayudar para como identificarlo más fácil es que se vayan a, esta, ¿no? Como a esta división entre la dermis y la epidermis y empiecen de acá. Entonces, membrana basal, ¿no? Membrana basal está en contacto con el estrato basal, luego estrato espinoso, estrato granuloso, el estrato lúcido y el estrato córneo, ¿sí? Que está bastante grueso en esta plaquita. Y por debajo tenemos dermis papilar y dermis reticular. ¿Tienen alguna duda con lo que era piel? ¿O algo que quieren que les repita? Bueno, entonces vamos a seguir. Voy a tomar eso como que les quedó todo claro. Entonces, vamos a hablar de las glándulas sebáceas. Ok, entonces, siempre ustedes deben saber cuál es la morfología de las glándulas, la ubicación, su secreción, como esas tres cosas son principales, que las pueden preguntar en su examen. ¿Cuál es la morfología de las glándulas sebáceas? Sepan que son acinar simple. Ok, entonces, ¿cuál va a ser la ubicación de estas? Bueno, estas van a estar en la dermis reticular de todo el cuerpo. Solo que aquí tienen que aprender los exceptos. Excepto en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Entonces, puede ser como alguna pregunta
Así de que si están en todo el cuerpo o en qué parte de la dermis se encuentra. Dermis reticular de todo el cuerpo excepto en palmas y plantas de los pies. ¿Cuál, cuál va a ser la secreción de esta? Pues el sebo, ¿no? Su propio nombre lo dice. Y es un tipo de secreción, o sea, el mecanismo de secreción, si lo llegan a preguntar, es un mecanismo de secreción holócrina. ¿Recuerdan ustedes qué es la secreción holócrina? ¿Alguien? Exactamente. Aquí todo el contenido de la célula, pues sale, ¿no? Entonces, por lo tanto, la célula va a terminar muriendo, porque ahí se va todo el citoplasma y todo lo que está dentro de ella. Ahora, también en esta glándula sebácea hay una estructura conocida como la unidad pilosebácea. Y ustedes ya, con que lean eso, pilosebáceo, ya se pueden hacer una idea de qué está compuesto. Entonces, para empezar, la glándula sebácea, ¿no? Luego vamos a tener pilo, es de folículo piloso. Entonces, este sería el segundo, folículo piloso. ¿Qué más? El pelo de este folículo piloso y el músculo erector del pelo. Les puede ser, no sé si les puede servir para su examen o su examen de teoría, pero para que lo sepan. Unidad pilosebácea, la glándula sebácea, el folículo piloso, el pelo y el músculo erector de ese pelo. ¿Y qué otra cosa les quería mencionar? Por ejemplo, les pueden señalar ese y ponerles como cuál es la población celular. Entonces, para empezar, como estamos hablando de glándulas sebáceas, tenemos primero los sebocitos, ¿ok? Y la otra célula que se podía encontrar aquí se llaman células basales, que estas van a estar en la periferia de la glándula más bien. Entonces, por ejemplo, si le llegan a asignar una de estas células que ustedes ven, que el citoplasma está bien clarito, ya ven que son sebocitos. Pero si ustedes ven aquí en la periferia, más que todo son células basales. Y eso es todo con glándula sebácea. Todo lo que yo les podía mencionar. Vean aquí, bueno, las placas, ¿no? Y ustedes pueden ver que el citoplasma no se tiñe tanto, pero es por ese mismo contenido, por el sebo. Y otra cosa que les puede dar es que en la mayoría de las placas enfocadas, ustedes pueden ver que se asocia a un folículo piloso. Por eso mismo que les mencionaba, ahí viene la importancia de la unidad pilosebácea. Esa es otra glándula. ¿Comprendieron eso? Bueno, voy a tomarlo como un sí también. Entonces, voy a pasar con las glándulas sudoríparas. Que estas glándulas sudoríparas pueden ser dos, las ecrinas y las apócrinas. Entonces, no las vayan a confundir. Primero, para empezar, como les dije, siempre apréndanse morfología, porque es algo fijo que viene. En una pregunta, si es una pregunta de glándulas, es fijo que viene la morfología. Entonces, vamos a empezar con las ecrinas. Las ecrinas son glándulas tubular, simple, enrollada. Aquí lo hice como un cuadro comparativo para que les sirva a ustedes, para irlo comparando. ¿Cuál va a ser la secreción de esta glándula sudoríparas ecrinas? Básicamente va a ser un sudor que es similar a lo que se filtra de la sangre. ¿De qué me refiero con eso? Que particularmente va a contener lo que va a ser agua, sodio, cloruro de sodio, etcétera. Pero la cosa es que es un sudor similar a la sangre, ¿no? Ahora podemos encontrar agua y varios electrolitos. ¿Qué componentes tenemos de las glándulas sudoríparas? Entonces, ustedes recuerdan de primer parcial, las glándulas se componen de un adenómero y un conductómero. Entonces, en el adenómero es básicamente la porción secretora de esta glándula. Y la población celular de este adenómero van a ser las células claras,
células oscuras y las células mioepiteliales. Mioepitelial. Entonces, ¿qué tienen que saber de estas células? Por ejemplo, las células claras, el mismo nombre lo dice, son más claras, pero porque el contenido básicamente es alto en glucógeno. Luego tenemos las células oscuras. Las células oscuras, más bien, o sea, se ven oscuras porque tienen alto contenido de retículo endoplásmico rugoso. Y eso es por los gránulos de secreción. Y las células mioepiteliales, como le dice su nombre, este de prefijo mio es porque tienen esta similitud con los miocitos, ¿ok? Con células musculares. Entonces, ¿qué significa? Que estas células se pueden contraer. Y bueno, después tenemos el conductómero, que la morfología de este, pues, se va a componer de un epitelio cúbico estratificado. O también se le puede decir biestratificado. ¿Por qué? Porque va a tener dos capas de células. Primero, la capa de células basales y una capa de células luminal, ¿ok? En la membrana luminal. Y, bueno, el contenido de secreción ya se lo había dicho, ¿no? Que es un sudor similar al ultrafiltrado de la sangre, o sea que contenía tanto agua como electrolitos. Luego pasamos entonces a las otras, a las glándulas apocrinas. Entonces, ¿cuál va a ser la morfología? Va a ser una glándula tubular enrollada. ¿Cuál va a ser la secreción de esta glándula sudorípara apócrina? Bueno, va a ser también una secreción, o sea, un sudor, que es una glándula sudorípara, pero el contenido va a ser diferente. Va a contener carbohidratos, lípidos, varios compuestos orgánicos y también las feromonas, que no son tan importantes en nosotros, pero sí en el resto de animales. Y este sudor es inodoro, ¿ok? No tiene olor. Sin embargo, las bacterias de nuestro cuerpo le gustan bastante. Entonces, por eso es que este sudor agarra como olor ahí. ¿Qué me interesa de los componentes? Bueno, recuerden, adenómero era la porción secretora. Entonces, estaba compuesto por un epitelio simple y hay una sola población celular, ¿ok? O sea, no hay como claras, oscuras y mitocondriales, solo hay un tipo. Y que su citoplasma es bastante eosinófilo. ¿Cómo es la secreción de este? Así, eso lo voy a poner acá. La secreción de este iba a ser más que todo merócrino, de ambas. ¿Qué significaba la secreción merócrina? ¿Alguien me recuerda? Que es como contrario, ¿no? Que se llaman glándulas apócrinas, pero su secreción realmente es merócrina. O sea, que no vierte nada de su citoplasma ni de la célula como tal, sino que lo hace a través de vesículas. Y del conductómero, lo mismo. Era un epitelio cúbico y estratificado. Y, bueno, el contenido de la secreción, ya se los había dicho. Y bueno, algo que quería mencionar también es que de las glándulas endocrinas, por ejemplo, el estímulo para la secreción es la activación del sistema nervioso parasimpático, o sea que se libera acetilcolina. Y el de las glándulas apócrinas es una activación del sistema nervioso simpático, o sea, como situaciones emocionales, ya sea de estrés, temor o dolor, y no tanto para la regulación de la temperatura. Entonces, por eso es que el estímulo es la noradrenalina. Por ahí para que les quede. Ahora sí, sigamos las plaquitas.
yo uso la mnemotecnia, que por ejemplo están las ecrinas y las apocrinas. Entonces, si ustedes ven que la glándula tiene una luz estrecha, estamos hablando de glándulas oríparas ecrinas. Pero si ustedes ven la luz amplia, es una apocrina. Yo sí me lo aprendo. Entonces, si ustedes ven estas de acá, ¿qué dirían que es? Si les dan este señalado. Son lo último que les dije. Apócrina. Mm, es más, no, mira, es más que todo ecrina. Como les dije, si ven la luz estrecha, como bien chiquita, ustedes piensan en ecrinas. ¿Cómo? Ven este de acá. Ustedes ven que la luz está como bien estrecha. Bueno, aquí hay una glándula sebácea. Miren esta de acá. La luz está súper estrecha. Entonces estamos hablando de una glándula ecrina. Ahora, si le llegan a poner, por ejemplo, vean esta de acá. Ven cómo está la luz, que está mucho más amplia. Bueno, entonces aquí estamos hablando de una glándula apócrina. Y también que estas se asocian bastante a folículos pilosos. Entonces, es otra característica morfológica que les puede ayudar. Que normalmente esta la vemos con folículos pilosos. ¿Les quedó claro eso? No tanto. ¿O hay algo que les gustaría que repita? No entendí la diferencia de las glándulas, me confunde. Bueno, Si una entonces dice ya ecrinas y pasamos a la la otra última apocrinas. paquita, si no hay dudas, que sería el folículo piloso. Entonces, nuevamente, ¿qué cosas les pueden preguntar? La ubicación de los folículos pilosos. No sé si les pueden preguntar, ¿verdad? Pero para que lo sepan, que el folículo piloso era una invaginación de la epidermis y que en esta invaginación se iba a formar un pelo. Entonces, ¿dónde iba a estar? Va a estar en las perdón, va a estar en todo el cuerpo, excepto en las palmas de las manos. Ustedes no creo que hayan visto alguna vez que a alguien le salga pelo aquí, en las palmas de las manos o en las plantas de los pies. Y otro lugar donde no puede haber un folículo piloso, en los labios y la piel periorificial, periorificial de los aparatos urogenitales. O sea, aquí en estas 4 ubicaciones no puede aparecer pelo. Ahora, ¿cuáles van a ser las regiones del pelo? Bueno, del folículo piloso. Primero, tenemos el infundíbulo. El infundíbulo iba a ser desde el orificio superficial del folículo hasta el orificio donde estaba la glándula sebácea. Entonces, si lo vemos acá, aquí está la superficie, ¿verdad? Este orificio, donde sale el pelo. Entonces, todo esto hasta donde está el orificio de la glándula sebácea iba a ser el infundíbulo. Luego, la segunda parte es el istmo. El istmo iba a ir donde estaba el infundíbulo, o sea, donde empezaba el infundíbulo, hacia donde estaba el músculo erector del pelo. Ok, entonces puede ser, por ejemplo, no está en el dibujo, ¿verdad? Pero si aquí estuviera el músculo erector del pelo, pues todo esto sería el istmo. Luego tenemos la tercera parte, que es la protuberancia folicular, que es esta que está acá. Que esta protuberancia, bueno, la función de esta es que aquí vamos a encontrar células madre, siempre de la epidermis, en esta de acá, son células madres. Y bueno, este está después del músculo erector del pelo. Y después de esta protuberancia folicular, vamos a tener el segmento inferior. Es la última parte, el segmento inferior. Que se expande, o sea, se va a expandir para formar lo que va a ser la papila dermis. ¿Ve? Para formar lo que es el bulbo del folículo piloso.
bulbo del folículo piloso. Y las partes, bueno, otra cosa que les quería decir, que en la matriz del pelo vamos a tener estas células. Y primero son células madre. Ok, pero ¿qué pasa con estas células madre? Estas se van a diferenciar en dos, por así decirlo, en dos poblaciones. Primero, las células productoras de queratina del pelo y las células de la vaina radicular interna. Ok, entonces, de las células de la vaina radicular interna, esta se va a componer, bueno, les voy a enseñar la imagen. Este es como que ustedes hicieran un corte acá, en este cuadrito de acá. Entonces, ustedes pueden ver que de la 1 a esta 3 va a formar lo que es el tallo del pelo. Todo eso que estamos viendo acá. Y de aquí, de la 4 a la 6, forma la vaina radicular interna. Después de la vaina radicular interna, vamos a encontrar una vaina radicular externa. Oye, pero ¿qué son estas cosas? Bueno, empezamos con la capa de Henle, por así decirlo, la más externa. Esta va a ser una capa de células cúbicas y que está en contacto con la vaina radicular externa. Luego tenemos la capa de Huxley o Huxley, que esta es igual bueno, puede ser una o dos. Aquí puede ser una o dos capas de células aplanadas, nadas. Y por último tenemos la cutícula de la vaina radicular interna. Recuerden, cutícula de la vaina radicular interna. Que en esta igual, otra vez, pueden ser células planas, pero esta ya está en contacto con el tallo del pelo. ¿Ok? Ahora sí, entonces, vamos a pasar a lo que es el pelo. Pero, para que lo sepan, un señal que les pueden poner la membrana vítrea. Y esta membrana vítrea es la que separa el folículo piloso de la dermis. Ya lo vamos a ver en los taquitos, mejor. ¿Y cuáles son las capas del pelo? Bueno, tenemos tres capas. La médula, que es por así decirlo la parte más interna del pelo, que contiene células queratinizadas. Y esta únicamente va a estar presente en pelos gruesos. Después de la médula vamos a tener una corteza. Que la corteza es la capa más grande del pelo y compone como más o menos el 80%. Y aquí igual, vamos a ver otra vez, células llenas de queratina. Solo que esta queratina es una queratina dura. O sea, no es la misma queratina que nosotros veíamos en piel. Y lo último es la cutícula. Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo que va a haber dos cutículas? Sí, porque esta es la cutícula del pelo. Y esta, por así decirlo, es la más externa. Y nuevamente, podemos ver células planas y llenas de queratina. Entonces, veamos cómo es esto. Aquí sería un corte longitudinal del folículo piloso. Y bueno, lo voy a seguir ahora mejor. Algo que les puede dar a ustedes como para empezar, si les cuesta bastante, es que vayan desde lo más central. Por ejemplo, si yo les preguntara qué sería esta parte de acá, ¿qué creen que sería? Pero no importa si se equivocan o algo, están en repaso. ¿Pero qué creen que sería?
Hola. Bueno, siempre recuerden que cuando estamos hablando de lo más interno del pelo, empezamos con la médula. Después de la médula, se ve que estaba aquí, todo esto que estaba acá iba a ser la corteza, ¿ok? Que componía como el 80% del pelo. Y que algo que me olvidó mencionarles es que la corteza es la que al pelo le daba el color, la que le da la textura y la elasticidad que este puede tener. Y la capa más externa del pelo como tal, si les tocara, sería la cutícula del pelo. Luego, eso ya pasamos con pelo, ¿verdad? Todo esto. Después del pelo, vamos a tener la vaina radicular interna, que eran como unas cuantas capas de células. Y si esto que está acá es la dermis. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama esta porción de acá? Que les dije que separaba la vaina radicular de la dermis. Esto que está como blanco. Se conoce como membrana vítrea. ¿Ok? Y bueno, lo último es que esta porción de acá sería la papila, ¿no? Y aquí encontraríamos la matriz del pelo. Igual, bueno, esas son otras plaquitas de folículo piloso, ¿no? Donde pueden identificar lo mismo. Que aquí estaría el pelo, las capas, la vaina radicular interna y la vaina radicular externa. Y todo esto que está acá, pues, dermis. Igual acá, nada más que este es un corte transversal. Si les llegan a poner un- una imagen así, no se asusten, o sea, es el mismo pelo, solo que, como que se ve así, solo que en vez de estar cortado longitudinal, está cortado transversalmente. Lo mismo con ese. Y, y bueno, aquí es lo mismo. Un folículo piloso, pero ya cortado transversalmente. Y otra cosa que me gustaba aquí es que como esta es una placa teñida con tricómico de más, ustedes pueden ver, por ejemplo, que aquí se ven bastante bien las glándulas sebáceas. Y estas glándulas que tenían la luz estrecha eran las glándulas sudoríparas. Y eso es todo. ¿Tienen alguna duda con el comentario? ¿O algo que quieren volver a ver? ¿Una duda que tengan antes del examen? Si no, pues entonces eso sería todo. Espero les haya gustado o les haya ayudado a repasar y éxitos.